sección en Gente Sin Swing. Hoy vamos a hablar de la sección nueva que se llama Lugares íconos de la música rosarina. Lo mencionamos anteriormente, cuáles van a ser. Son 5, lo vamos a estar subiendo a YouTube y lo van a ver en nuestros podcasts de Spotify. Y hoy vamos a hablar de un lugar que es ícono no solamente por la música, sino por el lugar, porque es en cuanto a estructura, a inmobiliaria. Nos remontamos a 1909. En el lugar había un cine. Estamos en el Qué lindo cine. En el barrio Echesortu. No lo conocí, vamos a hablar después de esto. El cine Echesortu abre en 1909. Era un lugar raro, porque un cine a cielo abierto. Exactamente. Después fue techado. Claro, esto, bueno, estamos hablando de, como decíamos, principios del siglo XX. Después, en 1937, el lugar es techado, pero una sola parte, la parte donde estaba el público, donde están las butacas, la parte de la pantalla sigue abierta. Y en la década del 40 y del 50 fue también remodelado porque se empezaron a hacer bailes de carnaval. Ahí empieza el tema de la música. Exacto. Los bailes de carnaval, donde se encontraban las butacas, se pone una plataforma de madera y ahí se bailaba. Pero el cine duró hasta 1982. El retroproyector se mantuvo activo en otros cines. Por ejemplo, el cine del patio, que después también cerró, otro cine icónico de la ciudad de Rosario. Claro, se fueron como compartiendo ese retroproyector. Pero el cine cierra en 1982 y en 1984 arranca lo que verdaderamente venimos a hablar. Estamos hablando justamente del barrio Echesortu. Si se quiere, es el barrio más grande de Rosario. Si no me equivoco, está ahí dentro de la Paloma. Está cerca. Y es un barrio también interesante en cuanto a la cultura, porque tiene gran cantidad de teatros, de bibliotecas, de escuelas, y etcétera, etcétera. Hablamos de Space, Mendoza del 3900. En 1984 abre la primera vez con un disjockey de Buenos Aires, no rosarino. Se llamaba Pato. El Pato, ya les digo el nombre, Pato Parasnik, que también era de Buenos Aires. El dueño es José Domina. Y bueno, arranca con esta cuestión del boliche. Todavía no había cuestiones de recital y demás cuestiones. Cierra un tiempito para hacer remodelaciones y arranca nuevamente en 1986. Esta vez sí con el disjockey que todos conocemos. Para no cerrar hasta el final. Claro, ahí vamos a hablar del final después, lo que es hoy. Claro. Pero el segundo disjockey, el que todos conocemos, es el señor Drupi Faiola. Crack. Un grande. De la casa. Lo pueden escuchar en Vorterix Rosario. Lo interesante de Space en cuanto a música o en cuanto a boliche era que arrancaba justamente con el tema que estábamos escuchando. Drupi lo ponía todas las noches, era jueves, viernes y sábado. Los jueves de Peña Universitaria. Lo que me decía Drupi el otro día era que teníamos 3.400 personas los jueves, 4.000 los viernes y 4.000 los sábados o 3.900 los sábados. Una locura. Eran 10.000 personas por fin de semana. No se podía caminar adentro. No, es lo que me decía justamente Drupi. Arrancaba con el tema que estamos escuchando de Final Countdown de Europe, una banda que no sé si tiene un hit más, creo que tiene nada más. A mí me gusta Europe. ¿Cómo se bailaba esto? La verdad que no sé. No, Usted lo podría. no sé. Sí, yo fui 1000 veces. ¿Y cómo se bailaba? No, él no sé bailar, por eso aprendí a poner música. ¿En serio? Ahora vamos a hablar de eso. Es feo verlo bailar, en serio. Arrancaba con. Qué feo que diga eso. Arrancaba con el láser verde, justamente lo puso de fondo. El láser verde, que era un juego de luces que fue traído de Estados Unidos. No lo tenía nadie en Argentina, ni siquiera en Buenos Aires. Era comparado con lo que después se hizo en Bypass y en Rocket, si no me equivoco, en Bariloche. Con Bypass seguramente, pero no me acuerdo si con Rocket. No. Disparado desde el escenario. Cuando uno entra actualmente a lo que es hoy el estacionamiento de una cadena de supermercados, entra, digamos, por donde estaban las boleterías del antiguo cine, del cine Echesortu. Ahí es donde se sacaban las entradas, pasabas los jefes de seguridad que obligatoriamente estaban vestidos de traje y de corbata. Exactamente. No sé si se ve hoy eso, de traje y corbata los jefes de seguridad. Vos pasabas y ya entrabas al boliche, donde veías el espacio bailable, que era un pozo, y al final el escenario. En los costados la barra, en el costado izquierdo tenías la cabina del disjockey, justamente del y en el primer piso, atrás de todo, una barra y los reservados. Hoy no hay más reservados, me parece, en los boliches, ¿no? Una pena. Que no haya. Ya ni siquiera no hay tanda de lentos. Una pena. Eso, vos sabés que yo llegué a bailar. Lo hablamos acá. Lo hablamos y terminamos hablando de cocaína, así que no está bueno. Sí, terminó con Enrique Iglesias y la cocaína, sí. Drogándose de Nico. Pero no hay más lentos, no hay más reservados. No, yo creo que el tema de los reservados también por una cuestión de seguridad, por cómo hoy en día están las cosas. Sí.
Por la oscuridad y todas esas cuestiones, que es lo que vendría después, digamos. Sí, y por la violencia y por un montón de cosas que van desencadenando el alcohol, los jóvenes, el sexo y, Estoy de acuerdo. Y demás todo lo que vos quieras. Pepe Savera fue el creador del sistema lumínico, como decíamos, lo trajeron de Estados Unidos. Cambiaba todos los fines de semana, no era el mismo, o sea, si bien era el sistema verde, cambiaba el juego de luces, digamos, el gráfico. Formaba palabras. Se hacía sobre un fondo negro y de fondo tenías inclusive una nave espacial. Exactamente. Hermoso, porque era como Alf en ese momento. Claro, era como que se había incrustado en el escenario. Claro, Mirá. claro. El boliche arrancaba, como decía, con este tema. Paredes azules, alfombra a tono azul y el plato volador, como decía. ¿Qué más tenemos? Se pagaba la entrada en la boletería y se seguía al templo, le decían el templo en ese momento. Tenía una pista central gigante, barras a los costados, pantalla al frente y el primer piso, como decía usted, con el reservado. Y Hoy se mantiene. Vos entrás al Sí. estacionamiento y cuando mirás el primer piso, Sí. obviamente se ve una rampa. Sí. Se ve el balcón, una rampa y se ve la barra. Lo van a poder ver esto en YouTube, está filmado Sí. en @GenteSinSinOK, lo van a poder ver y lo van a poder ver en nuestra página web y en YouTube. Y lo mejor de todo, Sí. se podía fumar. Y había alfombra, y rico, Sí, o sea, por eso. era una locura. Era el mundo pre-Cromañón. Era Claro. una locura. Más allá de lo que boliche y tragos, porque también podemos hablar de los tragos que estaban de moda en ese momento. Sí. Drupi me decía, estaba muy de moda lo que era... no había cerveza, por ejemplo. No se vendía casi una cerveza. No. Se vendía mucho whisky y se vendía destornillador, que es lo que conocemos Claro. como... No había Fernet Ron tampoco. con naranja. No había Fernet, no había champán. Después se puso mucho de moda en los 90. Space también fue icónico en lo que es cuestión de recitales. Es el lugar de Rosario que más bandas de nuestro rock nacional tocaron, sin contar obviamente, como dijimos anteriormente, el tema de los Redonditos de Ricota, que hubiera sido una locura que toquen ahí, me parece, porque un lugar que entraban 4.000 personas Y no sé hubieran si- quedado Estamos 5.000 hablando- afuera. Claro, pero Claro. estamos hablando de algo que ya charlamos hace poco, ¿no? Que el indio decía, nuestro público no entiende de sold out. Claro. Viaja igual. Pero ¿cuántos Space pudieran haber hecho, por ejemplo, en la década del 90? Que esa es la discusión. Claro, ¿Cuántos 10 River tenés. podría hacer? Podría ser 40 River seguido, pero la gente igualmente iría de a 500.000. Claro. Claro. Las anécdotas que pasaron ahí adentro son, en cuanto a números o en cuanto a estadísticas, son las mismas cantidades de personas que fueron ahí. O sea, tenemos Sí, millones. millones de anécdotas. En cuanto a los recitales, la que me ha contado el señor Drupi, que le mando un gran saludo y que la verdad que tuvo una generosidad terrible, me contó una, por ejemplo, de Fito Páez, que tocaba Charly García en el lugar. Fito, integrante de la banda de Charly, llegaba tarde al recital. Y el Pato Vica, el seguridad, le dice, no me gusta decirle Pato Vica porque no le gusta a ellos. El seguridad le dice, no, usted no puede entrar, le dijo. Pero yo soy Fito Páez, le dijo. Yo tengo que entrar a tocar con Charly. No, ¿qué va a hacer Fito Páez? Bueno, Fito fue, hizo la cola como cualquier ser humano, Normal. Sí, normal, digamos, entre comillas. Hasta que pasó un fanático y le dijo, che, pero Fito, ¿qué hace acá adentro vos? Acá afuera, haciendo la cola. Y el Pato Vica le dijo, che, ¿es Fito? ¿En serio? Sí. Ahí pasó. Vení, pasá. Corriendo, porque Charly ya había arrancado el recital, tuvo que Claro. acomodarse en el teclado. Bueno, esa es una anécdota que contó. Otra anécdota interesante es que cuando Charly presentó Parte de la Religión, según muchos críticos de la música y del rock nacional, el número 1 de los discos de Charly, esto, bueno, es cuestión totalmente Gustos, subjetiva. Charly hizo cambiar el tema del láser porque él quería que el láser verde le dé sobre la cabeza. Y era todo un despelote cambiar el tema. Programación. Claro, y aparte sacar la máquina de donde Claro. está y ponerla en Claro, otro poner lado. enfrente. Claro, no, pusieron un espejo. Pusieron un espejo que apuntaba, digamos, para abajo y le daba justamente en la cabeza. Los Soda Stereo, otra anécdota que tienes también es que son el que mayor cantidad de público lo fue a ver. Más de 4.000 personas lo fueron Sí. a ver. No son los que más tocaron. ¿En qué época estamos hablando? ¿Fue Soda? 86, 87. Ah, bien, después de Ciudad de la Furia. Claro, pero previo a todo el quilombo de Sudamérica, digamos. Digamos, antes Sí, de salir. cuando yo los vi Provincial. en Provincial, en los carnavales de Provincial. Provincial. Son la banda que más cantidad de público llevaron a Space, no la que más veces tocó, son los Fabulosos Cadillacs. Pero Soda tiene una anécdota muy interesante que en el quilombo esto de gente, de que ya eran conocidos, se quedaron hablando con después de la prueba de sonido, se quedaron hablando con los empleados de Space, que eran aproximadamente como unas 150 personas, sin ningún tipo de estrellato, que hoy no sé si se podría hacer o si lo hace algún artista eso.
es muy raro que... Yo creo que tanto lo que le pasó a Fito como lo que estás contando con Soda parte de una base. No había redes sociales. Bueno, y no había no celulares. había celulares. Exacto. Algo que me dijo Drupi justamente de esto es que el boliche Space, justamente, o los boliches de ese momento, y Space particularmente, era de que uno iba a mostrarse lo que era uno. Se mostraba por ahí y se terminó perdiendo por el celular y por las redes sociales. Uno estrenaba un pantalón o compraba un auto y iba a la puerta o una moto. Se producía para ir. Para ir a Space. Y se perdió justamente con esto. Por algo decíamos que tampoco hoy sería tan icónico en el día de hoy como en ese momento. Sí, a ver, para la gente de mi generación, nuestro Space es Madame. Claro. Claro. Sí. Nuestro Space es Madame. Sí. Claro. Free Pass y Soma de los míos, pero los dos. Sí. Los dos. Sí. Esos fueron nuestros Space. Sí, O sí. Listen en mi época. Claro, Yo- bueno, es un poquito más grande Sí, que yo en ese sí, sí, sentido. sí. Tenés 5 años Pero más que yo sí. nada más. Parece poco, pero es un montón Es de muchísimo. diferencia. De Eso- hecho, cambiaron también las maneras de ir al boliche. Claro. En tu época había más previa Exacto. eterna. Antes nosotros íbamos temprano para aprovechar los descuentos. Igual por el tema de edad, nosotros tenemos que haber compartido algún Madame alguna vez. Seguro. Eso es cuestión más de lo social por aquí, porque estos lugares que mencionamos, ni Madame, ni Listen, ni otras cuestiones, tuvieron recitales. No. No, obviamente. Es cuestión en lo social del 100%. del boliche. Además, también tienen anécdotas en cuanto a que no son recitales. Lo que hablamos socialmente, cuando uno busca en un blog, tanto de historias de Rosario, o historias de boliches, o historias de cualquier cosa de Rosario, la gente como se acuerda mucho de que ahí conocí a tal persona, de ahí surgió mi familia, Bueno, de ahí yo- logré... Yo te quería contar no una anécdota personal, sino una vivencia personal. Sí, Space, primero que le daba de comer a todo un barrio sí. en cuanto a lo que era el trabajo nocturno. Vos imaginate concentrar 5.000, 4.000 personas, digamos, en una manzana. Mis suegros tenían un kiosco Sí. que vivía abierto hasta las 6 de la mañana y vendían, era impresionante lo que vendían jueves, viernes y sábado. Sí. Sí. Y no solo eso, a ver, si vos te pones si yo me hago un raconto de amistades que tengo, el 70% de los de mi edad, las parejas se conocieron en Space. Sí, sí, totalmente. Zarpado. Iba todo Rosario. Todo Rosario. Lo que hablábamos la otra vez también con Drupi, lo menciono muchas veces porque la verdad que fue muy generoso en cuanto a anécdotas y nos quedamos un montón de tiempo hablando fuera de la nota, era que me decía de que la gente, no solamente el público, sino los famosos de Rosario, los famosos inclusive de Buenos Aires, venían a Rosario a presentar una obra, por ejemplo, en el Teatro Broadway, o en ese momento era Cine Broadway, en el Teatro de la Comedia, o en el Teatro del Círculo, y pedían exclusivamente a la producción que posterior a la obra lo lleven a Space. Sí. Querían estar en el VIP de Space, el VIP justamente era la parte de arriba. Era una locura porque gente de Buenos Aires que por ahí tenía un montón de boliches Sí. que Tenían conocían, New York, por claro, ejemplo. New York City o no sé, Sí. Q, qué sé yo, querían venir a Rosario. Entre las bandas que tocaron, como dijimos, Charlie, Fito, Soda Stereo, Sumo. Ahora vamos a escuchar una anécdota al final del Gran Drupi. Me lo contaste fuera de micrófono, excelente. Excelente lo que cuenta. Los Fabulosos, los que más tocaron, los Pericos, los Twists, SAS. Grandes bandas nacionales. Si se quiere, Sí. las mejores estuvieron acá. ¿Quién puede? Los Redondos dijimos que faltaron. Sí, Pero- después solistas, muchos. Claro, pero de Rosario, bueno, Pablo Granado. Diego Torres. Sí, Diego Torres. La Lerner. Guardia, Lerner. Lerner. Exactamente. Sí. Patricia Sosa. Bueno, todas estas bandas tocaron en Space. La verdad que un lugar que cuando uno entra se da cuenta que pasaron cosas ahí. Sí. Los espíritus quedan todavía. Los chocarreros. Los chocarreros. Sí, pero... Si vas con una luz ultravioleta encontrás ADN de la mitad de la ciudad. Olvídate, las huellitas digitales. Esto es producción en vivo, no te quiero spoilear nada porque Sí. no sé lo que me trajiste acá, pero Sí. tengo por ahí el video de lo que era la presentación con algunas imágenes y el Ponelo. locutor. Sí, con el locutor lo tenemos. A ver, escuchamos eso, dale. A ver, vamos a ver si lo tengo por acá. Sí, Déjame sí. lo organizo. Bueno, como te decía, había Acá está, un... acá lo tengo, ¿eh? Dale, ponelo. En el año 2000, todas las discotecas serán como Space. Y ahí tenemos el lugar, lo que decíamos de la entrada, del ingreso, las boleterías, etcétera, etcétera. Había un lema
un eslogan que tenían ellos que decía todas las discos serán como Space. En el 2000 todas las discos serán como claro, Space. es como algo futurista. Como que se pensaba que todo iba a ser así, podría haber sido Este era tranquilamente. nuestro estudio totalmente. 54 en Estados Unidos, bueno, Exacto. esta es nuestra comparación. Tal Exactamente. cual. Y estaba muy bien, la verdad que Por daba eso. mucho gusto entrar, era un flash entrar. Sí. Nuestro cemento, pensé en algún momento en cuanto a vanguardia, ¿no? En Del cuanto a, rock. sí, o en cuanto a cultura, más que en cuanto a inmobiliario y eso. Estéticamente, Sí. por eso hago la comparación con el Estudio 54. Estéticamente tiene muchas cosas Sí. de Sí. Estudio Sí, 54. los espejos, Sí. Sí, las ventanas redondas. están muy buenos. Totalmente, totalmente. Che, nos quedamos. Esto fue el primer capítulo de lo que son Gran lugares recuerdo. icónicos de la música rosarina. Nos quedamos con una anécdota del señor Drupi Favera, a quien le mandamos un gran saludo. Y después venimos con otro. Drupi que tocó Sumo acá y tenés una anécdota muy jugosa de eso. Prueba de sonido de Sumo, Petinato, bueno, toda la banda armada que todos conocemos. Baja en la prueba de sonido el señor Luca Prodan a pedirle algo de tomar al barman, que estaba un amigo mío, Rubén Rodríguez, famoso barman del boliche, y le pide tomar un champán. Y Luca le pide un champán, y mi amigo le dice, pero Luca, no era la ginebra, dale, Pipe, déjame un champán, como diciendo, ya está, ya fue, dejate de joder. Y después de la prueba de sonido, como el dueño de acá era italiano, se pusieron muy de onda, muy de contacto, y empezaron a charlar y pegaron onda. Y antes del recital se fueron a comer fideo acá a la vuelta donde vive el dueño, Pepe Dómina, José Dómina, conocido por todos, comiendo con Luca en la casa de él. Muy linda previa. Si hubiera habido cámara, hubiera habido teléfono para grabar, hubiera sido algo muy jugoso de tenerlo. Pero bueno, anécdotas 50.000, las que quieran, aquí en Space.